Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien, y esta tarde estamos hablando con Fernando Acosta Reyes sobre un tema interesante que no podemos soslayar, que es el concepto del diablo. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque existe una casa en San Luis Tehuiloyocan, en Cholula, aquí muy cerca, que está dedicada, de acuerdo a los estudios que se han hecho a él, a ese ser oscuro que se le ha dado esa connotación. Entonces estamos hablando de las características que tienen, pues que tiene esa comunidad. Uh-huh. Entonces vamos en la 4, dice: existe una seguridad muy trascendental, pues uno mismo puede caminar por el pueblo sin miedo alguno de sufrir algún inconveniente, como asaltos, agresión física o violaciones, excepto por los días festivos, que suele ser un poco peligroso. 5. Aunque San Luis Tehuiloyocan tiene grandes atractivos, se pueden identificar problemáticas como la migración, al no observar como adolescentes y adultos fuertes en la comunidad. Al mismo tiempo, la falta de comunicación entre los ciudadanos y personas extranjeras, ya que ciertos temas, como la casa del diablo, que es evadido el tema por la mayoría de las personas, además de que el único sitio que uno puede preguntar sin duda alguna es la Casa de la Cultura o la biblioteca, que se encuentra en lo que le llamamos la casa del diablo. Uh-huh. Resulta sumamente interesante y relevante los misterios que encierra el municipio de San Luis Tehuiloyocan, aunque solo basado en la experiencia propia, es como uno puede identificar ciertas características. Un pueblo, dice otra persona, un pueblo que nos deja con muchas dudas, debido a que la gente es muy cerrada cuando se trata de hablar acerca de la casa del diablo, y que sin embargo no deja de ser un lugar turístico. La ahora biblioteca del lugar sigue siendo un lugar hasta cierto punto temido por los habitantes. ¿Y por qué crees que hayan puesto ahí la Casa de Cultura, Pues primero para no tener abandonada la otra casa. O sea, es una manera de darle uso, ¿no? De darle uso, sí. Y finalmente es un templo, porque ves que ya es una costumbre, digamos, contemporánea, el que los templos que no se usan, pues es de un uso cultural, generalmente bibliotecas, porque se prestan para ello. Habla esta persona, dice: para mí todo esto representa un mito, el cual ha sido impulsado por la Iglesia, ya que es uno de los principales factores por los cuales las personas se cierran a estos temas. A pesar de que la religión es un tema sagrado para los habitantes de este lugar, se ve envuelto en una gran contradicción, ya que a pesar de que la gente es muy religiosa, creen en cosas que aparentemente van en contra de su religión. Bueno, ya dijimos, ¿no?, que San Luis Tehuiloyocan se encuentra en un lugar muy interesante, en el cual está la Casa del Diablo. Prácticamente en la actualidad es la única biblioteca del pueblo. Es algo muy extraño, porque en ese lugar se cuenta que aventaron a varios niños a un pozo que está así como entre la entrada y la biblioteca, o mejor dicho, está en el patio de la biblioteca. Y decíamos, ¿no?, que son aseveraciones, pues, sin conocimiento, decir que en ese pozo había sacrificios. Esta Casa del Diablo tiene un aspecto algo raro, porque la fachada está hecha de unas imágenes que están remarcadas en piedra. Era una de las técnicas que utilizaban nuestros antepasados. Si recuerdas, en las pirámides, allá en Cholula, está la unión de las rocas, y
en esa unión le colocaban Piedritas, sí. piedra volcánica, Sí, le sí. colocaban. Bueno, pues así están hechas las figuras ahí en esa casa. Bueno, está el repellado y le colocaban piedritas. Lo más extraño es cuando hicimos la visita a este pueblo, que es muy notorio, que es católico. Hay una iglesia nada modesta que está enfrente del parque principal del lugar. Igual hay otra iglesia que está como en una montaña que es muy bonita, y nos dimos cuenta que como en cada colonia del pueblo hay un altar a diferentes santos patronos del pueblo, es decir, en cada colonia está dedicado a uno de los santos patronos. Es muy notorio y raro el contraste que existe en San Luis Tehuiloyocan. Se ve que la gente es muy devota de la Iglesia Católica. Es más, no se ve ninguna iglesia protestante en este pueblo. Pero es raro que la biblioteca principal del pueblo esté en la casa del diablo. En nuestra labor documental estuvimos investigando con las personas mayores del pueblo y nadie nos pudo dar una sola reseña de por qué el nombre de la casa del diablo. Igual anduvimos preguntando a varias personas y puestos que se veían que tenía años radicando en este lugar y hacía caso mutuo a lo que trataba la leyenda, o quizás es un pasado del cual no quieren acordarse. Eso es lo que dijeron las personas que entrevistaron y los mismos investigadores. Bien, esto es lo que nos llama a investigar precisamente ese concepto, ¿no?, del diablo. Vamos primero a analizar el nombre. Pues a lo largo de la historia se le ha llamado de diferentes maneras. Se le ha llamado como Satanás, se le ha llamado como el diablo, como Lucifer, como Belcebú y así con otros nombres. En el sentido estricto y de acuerdo con la religión católica, todos estos nombres se refieren a una misma entidad, aunque varios de ellos, como en el caso de Belcebú, eran antiguos dioses paganos que con la llegada del cristianismo fueron adoptados para encarnar la figura del mal. Quizás sea necesario aclarar que en el Antiguo Testamento se le llamaba Satán o Satanás, mientras que en el Nuevo Testamento es conocido como el diablo. Lucifer, por su parte, es el nombre que tenía Satanás antes de que se rebelara contra Dios. Lucifer, que es luz bella. Era pues un ángel, posiblemente un querubín, y el favorito de Dios, antes de caer al infierno por su soberbia, junto con el resto de los ángeles caídos. Hay una historia, ¿no?, que un grupo de ángeles se le sublevó a Dios, y entonces se transformaron pues en los agentes del mal. Desde luego esta historia todos o casi todos la conocemos. Resulta curioso que en la Biblia identifiquemos el origen del diablo o Satanás con la historia de los ángeles caídos. Sin embargo, parecemos olvidar que cuando el Edén fue creado, fue precisamente Satanás quien tentó a Adán y Eva, es decir, todavía no ocurría la rebelión de Lucifer y los ángeles caídos. Estamos hablando, pues, que en el origen de los tiempos ya existía Satanás. Y Satanás significa contrario. Por otro lado, quizás pocos saben que Satanás, que es la representación del mal, en culturas previas al cristianismo, era parte de Dios. El bien y el mal eran uno solo. Con el transcurrir de los siglos y conforme se fueron desarrollando las religiones monoteístas, y eso principalmente el cristianismo, resultaba imposible que el bien y el mal fueran uno solo, pues a Dios se le vio como un ser perfecto
donde no cabía la maldad. Fue entonces cuando se separó el bien del mal y el diablo fue diferenciado de Dios. Se le otorgó una morada, el infierno, y un séquito de ayudantes o demonios menores para cumplir su propósito de propagar el mal en el mundo y hacerse del mayor número posible de almas. La evolución histórica del diablo o Satanás fue un proceso de varios siglos, quizás milenios, y en el que participaron diferentes religiones. Así que resulta imposible hablar de una sola historia o identificar el origen de Lucifer únicamente con los ángeles caídos. Interesante, ¿no lo crees? Sí, bueno, es que ahí ya se plantean varias interrogantes. Sí, a mí, bueno, lo que es el campo de investigación en estas cosas, en esto que tiene que ver con leyendas, con tradiciones, es precisamente la realidad o no, o la corporeidad, digamos, de estos seres. Como concepto, pues es un concepto, ¿no? Son ideas que podemos... ¿sí? Pero lo interesante ahí, por ejemplo, en este caso muy concreto de la Casa del Diablo, es de un ser que de alguna manera se materializa a través de unos ritos, ¿no? Hay un libro que recomiendo mucho, pero eso sí, no lo lean antes de dormirse, que se llama Michel Recuerda. Es un libro que escribió un psiquiatra canadiense, Pasteur, no me acuerdo del nombre, Pasteur, con Z, Pasteur, y se publicó en 1981, tanto en Canadá como, bueno, en México también, no sé si en Estados Unidos también. Es una historia que relata... Michelle Smith, me parece, se llamaba la señora, que va a ver una señora que su vida se le desarrolló toda, o sea, conflictos emocionales, tuvo creo que 2 abortos espontáneos, todos. Entonces va a ver a un psiquiatra, cayó en el alcoholismo también, y va a ver a un psiquiatra, y que en esa sesión, lo que se llama la sesión de exploración, cuando están hablando y todo eso, dice, de momento empieza ella a gritar, ¿no? A gritar así 20 minutos seguidos ahí en el consultorio. Entonces el psiquiatra empieza, bueno, a tratarla, ¿no? La hipnotiza, y resulta que la señora se estaba acordando de que ella había estado que sus padres eran miembros de una secta satánica, allá mismo en Canadá, en la Columbia Británica, la provincia de Canadá que se llama así. Y bueno, empieza a relatar sus cosas en el libro. Es un libro realmente desconcertante, atemorizante a veces, porque cuando te están escribiendo ceremonias de esos, es para que se presente en persona, ¿sí? O sea, lo decimos acá de carne y hueso, un ser que tiene esas, o sea, un ser que materializa ese concepto del mal. Muy interesante el libro. Michel en francés, ¿no? Michel con 2 L's, Michel Recuerda se llama. Se lo recomiendo porque es un planteamiento de ¿qué puede ser? Porque es lo que está detrás de leyendas como la Casa del Diablo, ¿no? No creo que se reunían y hicieran ritos para desarrollar un concepto, no era una cátedra de filosofía. Se suponía que algo iba a acontecer ahí, algo iba a ser. Lo mismo del concepto del aquelarre, que es una palabra euskara o vascuense o vasca, como decimos, del idioma vasco, que significa el prado del macho cabrío. Porque se supone que en un prado, en un terrenito, hacían una serie de invocaciones, había celebraciones orgiásticas con sexo, seguramente con algún tipo de sacrificio, y que se manifestaba un ser con apariencia de macho cabrío, de chivo, ¿no? Ahí tenemos, o sea que eso es lo interesante de acá. ¿Realmente puede manifestarse así materialmente, corporalmente el mal? ¿Sí? Que es exactamente el opuesto de lo que se hace en muchas celebraciones religiosas donde se materializa a Dios, ¿no? La misma religión católica, ¿no? El sacerdote oficiante hace una serie de gestos, de invocaciones. En algunos ritos bailan, ¿no? Sí, también. Bailando, cantando. Y se supone que se va a manifestar de alguna manera, ya sea material o sea objetiva o subjetivamente en cada uno de los oficiantes esa